Bienvenidos a esta clase de física para EAR Chile. Mi nombre es Patricio González y voy a ser el profesor de física durante este año. Bien, como ustedes ya habrán podido revisar en algún material que fue subido a la plataforma, para hablar de ondas es necesario primero haber hablado de lo que es vibraciones. En la clase de hoy día vamos a retomar algunos de esos conceptos y posteriormente vamos a introducir un concepto nuevo que es el concepto del sonido. Ahora, cuando nos referimos al sonido, primero quiero que analicen y vean que esta clase sería imposible de realizar o imposible de entender si ustedes no me pudieran escuchar. Por lo tanto, la importancia del sonido no solamente es por el tema de la clase. Todo lo que uno necesita a veces en la vida es escuchar las cosas para poder reaccionar, incluso en las cosas más cotidianas. Ver una película, ir en la calle o simplemente hacer deporte, ¿ya? Ahora, los sonidos son producidos por una vibración, ¿ya? Ahora, no todas las vibraciones producen sonidos. Por ejemplo, voy a ver si es posible hacerlo acá. Esta regla metálica la voy a colocar sobre esta y voy a hacer una vibración. Yo espero que usted haya podido escucharla, si no voy a aumentar un poquitito el tema. Y efectivamente yo espero que usted esté escuchando esta vibración. Ahora, si yo hago lo mismo sobre una jalea, ¿escucha usted el movimiento de la jalea? Probablemente no, ¿ya? Porque no todas las vibraciones producen sonidos, pero sí todos los sonidos son producidos por una vibración, ¿ya? Ahora, ¿qué es una vibración? Una vibración se entiende como un movimiento de vaivén de un cuerpo que posee energía. En este caso, mi regla, al tenerla apoyada y al moverla, probablemente usted no lo visualiza acá, lo voy a hacer aquí. Cuando yo muevo la regla hacia acá, le estoy otorgando cierta energía y al soltarla se genera este movimiento de vaivén, que en el caso de la regla es un movimiento así, ¿ok? Y ese movimiento de vaivén es el que genera el sonido. Ahora, si yo imagino la regla o un péndulo, ¿cierto? Supongamos que esa es el péndulo y yo a este péndulo o regla le aplico una fuerza. Este péndulo posteriormente va a estar en una posición ahí. Luego, o sea, el péndulo estaba originalmente acá, se desplazó hacia allá. Luego el péndulo vuelve a pasar por esa posición, pero ojo, va para allá. Luego el péndulo se sigue moviendo hacia acá, hasta que finalmente el péndulo llegó a su posición original. ¿Ya? Así lo vemos con el tema de la regla. Y yo hago algo así. El péndulo llegó hasta ahí, volvió a pasar por la posición de equilibrio, llegó a esta posición y vuelve a pasar a la posición de equilibrio de donde partió, pero ojo, cuando pasó acá iba en ese sentido. Cuando yo apliqué la fuerza iba hacia allá. Por lo tanto, el ciclo de vibración se entendería como hasta ahí. A eso le llamamos entonces ciclo de vibración. ¿Ya? Ahora, cuando todos los ciclos de una vibración tienen la misma duración, se habla de una vibración
periódica. ¿Ya? Ahora, cuando sucede esto, entonces que todos los ciclos tienen la misma duración, vamos a hablar de algunos conceptos que fueron vistos en las guías. El primer concepto es el concepto de ciclo, que ya lo habíamos visto, perdón. Periodo, perdón. El periodo, que lo vamos a abreviar con la letra T mayúscula, el periodo se debe entender como el tiempo necesario que se emplea en hacer un ciclo. O sea, si tomara con un cronómetro, yo tomara el tiempo desde que la regla hace esto, ese es el periodo, el tiempo que se demora el elemento que vibra en realizar un ciclo. Después se define otro concepto que es la frecuencia. La frecuencia se denomina con la letra F. Y la frecuencia se entiende de la siguiente forma. Es la cantidad de ciclos que es capaz de realizar una determinada vibración para un determinado intervalo de tiempo. Ahora, en la frecuencia se ocupan los hertz, que se abrevia así. Y el hertz se entiende como la cantidad de ciclos que es capaz de realizar el elemento que vibra en un segundo. Ahora, entre ambos existe la siguiente relación. El periodo se define como 1 dividido por la frecuencia. Por lo tanto, decimos que a mayor frecuencia, menor es el periodo, y obviamente que mientras más baja es la frecuencia, el periodo aumenta. ¿Ok? Entonces el hertz es el número de oscilaciones por segundo que tiene un elemento que vibra. Pero estamos hablando del sonido. El sonido tiene un concepto que es el tono. Para nosotros el tono es lo que uno conoce como lo que es grave o agudo. Ahora, es un concepto subjetivo. Lo que para mí puede ser grave, para alguna persona podría llegar a ser agudo. ¿Ok? Ahora, para que no sea tan subjetivo, el tono, que obviamente es cuando algo hablamos de grave o agudo, depende en gran medida de la frecuencia. Quiero que recuerden que era la frecuencia. La frecuencia era la cantidad de ciclos que realizaba en un determinado tiempo. Y por lo tanto, mientras más grande es la frecuencia, más agudo va a ser el sonido. ¿Ya? Yo voy a utilizar una parte que va a quedar fuera del video, fuera de la pantalla, pero quiero que escuchen. Yo tengo una regla de 15 centímetros, una regla metálica, y esa